Familia de nahuales. Recuerdo que un diciembre, cuando yo tenía más o menos 15, fuimos a visitar a mi abuela, quien hacía poco había enviudado. Mi mamá estuvo unas semanas en el rancho de mis abuelos antes de que mi papá y yo llegáramos. Fuimos a visitarla casi todos los de la familia, menos un tío que, por ese tiempo, estaba viviendo en San Diego, California. Mi abuela era temperamental. Mantenía la apariencia de tener el ceño fruncido todo el tiempo, pero en esos días en que la visitamos, su expresión había cambiado. Todos teníamos mucho temor de que también muriera por pena moral por la muerte de mi abuelo. Recuerdo que en las tardes se sentaba en un silloncito al lado de la puerta de la casa a ver cómo se terminaba el día. Por cerca de 2 días, mi mamá junto con mis tías comenzaron a organizar la cena de Año Nuevo. Involucraban a mi abuela en las decisiones, solo que su energía era cada vez menor. Andaba a paso lento y acostumbraba a tomar sentada varias siestas durante el día. Mi mamá decía que era depresión, que la tristeza se había acomodado muy dentro de su corazón, pues fueron más de 70 años de matrimonio. En las noches, mi abuela acostumbraba a rezar. Se le podía escuchar un susurro rítmico que podía confundirse con el silbido del viento. Debo admitir que siempre he sido muy cercana a mi mamá. Yo era como su diario, por así decirlo. Algunas noches, mi mamá la acompañó en oración, y una de esas noches, luego de hablar con mi abuela, pasó la noche en vela. Ese día las pude oír algunos momentos hasta que la lluvia ensordeció sus palabras. Al día siguiente, mis tías habían ido al pueblo para terminar de comprar las últimas cosas que hacían falta para la fiesta de Año Nuevo. Mi mamá y yo comenzamos a tener una plática muy particular mientras cortábamos unas cebollas. Me contó que mi abuela andaba muy preocupada porque durante los últimos días que compartió con mi abuelo, comenzó a conocer de él cosas que jamás se imaginó que fueran ciertas. Mis abuelos tuvieron en total 5 hijos, 2 hombres y 3 mujeres. Mi mamá es la menor de todos ellos. El primogénito fue hombre, la segunda fue mi tía mayor y el de en medio es mi tío que estuvo viviendo en San Diego. Durante esa época, mi mamá en algún momento me contó que el mayor había muerto relativamente joven y que cuando encontraron su cadáver estaba en muy raras condiciones. De hecho, su muerte es de esas cosas en la familia de las que no se acostumbra a hablar mucho. Mi mamá me dijo que una de sus hermanas le contaba que en ese tiempo acostumbraban a hacer cadenas de oración por el alma en pena de él. Según mi tía, mi abuelo estuvo muy preocupado por la muerte de su hijo mayor. Incluso, aunque el abuelo no era un hombre de oración, durante ese tiempo sí hizo parte de las oraciones por su hijo. Mi mamá me contó que antes de morir mi abuelo, una señora estuvo visitándolos a las afueras del rancho. Eso lo supieron porque unos empleados temporales que iban cada 2 meses a liberar la maleza y a hacer algún que otro arreglo que mi abuelo no podía hacer por su falta de vitalidad. Eso lo supieron por uno de los empleados temporales que iban cada 2 meses a liberar la maleza. Lo importante es que, unas semanas más tarde de las visitas de esa señora, mi abuelo murió. Su fallecimiento fue muy traumatizante para mi mamá. Según ella, mi abuelo había sido encontrado muerto en condiciones muy similares a las del mayor de mis tíos. El 31 de diciembre, horas antes del Año Nuevo, mi mamá me llevó a caminar con la intención de recoger unos mangos que daba uno de los árboles del rancho. A mí me pareció muy raro, porque, según mi abuela, en esas fechas, era imposible encontrar mango. Sin embargo, la acompañé, y cuando estábamos ya en los árboles del rancho, mi mamá se sentó en una piedra grande. Se le veía rara. Es de las pocas veces que he visto fumar a mi mamá. Recuerdo que cuando yo era muy niña, ella fumaba, pero después de un tiempo no lo volvió a hacer hasta ese día. El caso es que, con su cigarrillo en la mano, dijo que debía contarme algo de lo que se había enterado.
Me dijo que mi abuela tardó mucho en contarle la verdad de lo que había ocurrido, que sentía una gran culpa por la muerte de mi abuelo. Incluso llegó a pensar que estuvo loco o que tenía demencia senil, ya que en esas semanas en las que apareció la señora rondando el rancho, el comportamiento de mi abuelo se transformó. Mi abuela cuenta que cuando conoció a mi abuelo era un hombre simpático y muy atractivo, un auténtico don Juan, y acostumbraba a tener amoríos de manera recurrente. Mi abuela se casó con él muy joven, era 7 años mayor que ella y, por un tiempo, él tenía 2 trabajos diferentes. Pasaba poco tiempo en casa, pero después de la muerte del hijo mayor, poco a poco fue convirtiéndose en un hombre hogareño y cariñoso. Mi abuela tuvo que soportar enterarse de varios amoríos de mi abuelo durante esa época, e incluso llegó a conocerlas de nombre, y a menudo se encontraba con ellas en lugares concurridos. Pero no estaba segura de si la señora que llegó a frecuentar el rancho durante el final de la vida de mi abuelo había sido una de sus amantes. Varias de las antiguas amantes de mi abuelo habían muerto o se habían ido del pueblo. Esta señora era un absoluto misterio para mi abuela. Una tarde, mientras caminaba hacia el pueblo, la vio y pudo apreciarla mejor. Mi mamá cuenta que mi abuela la describía de una forma muy detallada, como si se hubiera quedado horas viéndola para grabar en su mente su aspecto. Una tarde, mi abuela volvió al mismo lugar en donde la había visto la primera vez, pero no la encontró. Solo halló un perro negro muerto que había sido destripado. Sin pensarlo, fue a mostrarle a mi abuelo, quien, al ver la escena, quedó completamente frío. Fue en luna nueva cuando encontraron aquel perro, y esa noche mi abuelo hizo una hoguera que sin falta todas las noches estuvo encendida. En esa semana, mi abuelo pasó toda la noche despierto y en guardia frente a la puerta de su casa. A la mañana siguiente, mi abuela lo encontró sentado dormido en la silla. Mi abuelo tenía una botella de mezcal sin abrir con 2 copitas al lado, como esperando a ser compartida. Mi abuela preparó el desayuno y lo llamó a la mesa, pero él decidió comer sentado frente a la puerta de su casa. Luego de desayunar, mi abuelo destapó la botella y le ofreció unos tragos a mi abuela. Recordaron momentos de su vida hasta que tocaron el tema de la muerte del hijo mayor. Ya con los tragos en la cabeza, mi abuelo le contó la verdadera historia que había tras la muerte de su hijo. Según relató mi abuelo, cuando su hijo cumplió los 7 años, él comenzó a llevarlo por una tradición familiar que estuvo oculta para mi abuela hasta ese día. Mi abuelo pertenecía a una larga lista de hombres nahuales que se remontaba incluso hasta la era prehispánica. Cuando su hijo mayor era bebé, pudo ver que la luna llena afectaba al niño de manera diferente. Mi abuela recordó que en esa época el llanto del niño podía llegar a ser ronco, como si la voz se le engrosara. Mi mamá dice que mi abuela siempre fue una madre muy atenta y que no tenía la costumbre de dejarlos llorar en la cuna. Según ella, es una mala tradición, que con los años puede llegar a cambiarle el temperamento a un bebé muy noble. Mi abuelo le explicó con algunos detalles el procedimiento, pero le dijo que solo debe hacerse con niños que tienen ciertos rasgos, y el primogénito los tenía casi todos. Pero lo que encierra tener esta habilidad es sombrío y peligroso. Fuerzas ocultas transitan por estos caminos. Durante ese tiempo, el mayor de todos pudo lograrlo con éxito, y mi abuelo se llenó de orgullo. Alcanzaron a andar juntos en la noche como nahuales, recorriendo los alrededores y el pueblo. El apetito de un nahual es grande, y a veces la transformación consume mucha energía. Una noche, mientras andaban por el monte transformados en nahuales, mi abuelo perdió de vista a su hijo, y después de varias horas de deambular, lo encontró. Tenía su cabeza bañada en sangre, como si hubiera devorado algo. Al parecer, había entrado a la casa de una bruja y se había comido a la hija.
Mi abuelo, aterrado por lo que había ocurrido, le prohibió por un buen tiempo transformarse. Así pasaron meses hasta que, una mañana, encontraron el cuerpo de mi tío desnudo, destripado y sin vida en la carretera sin pavimentar que daba al rancho. Tras escuchar la historia y ya con los tragos en la cabeza, mi abuela se echó a llorar. Mi abuelo la calmó, pero le dijo que la bruja venía a cobrar venganza. Esa era la señora que había estado frecuentando el rancho. Por años, mi abuelo había esquivado todas las trampas y hechizos de la bruja. Incluso tuvo que cambiar sus hábitos. Ya no se transformaba, pero ahora estaba cansado y viejo, y ella lo sabía. Él sabía que si la iba a enfrentar, solo tendría una oportunidad, pero no sabía si saldría con vida. Por eso le contaba la verdad a mi abuela, pues no quería llevarse ningún secreto a la tumba. Le dijo que al único que le heredó la tradición fue al mayor, pero después de lo ocurrido, no había sido capaz de heredarlo a ningún otro de sus hijos. Unos días después de confesarle a mi abuela toda la verdad, mi abuelo apareció frente a la casa al lado de la hoguera, desnudo y destripado, tal como había muerto su hijo. Después de contarme toda esta historia, mi mamá me dijo que esa noche mi abuela quería hacer un ritual con ella, pero necesitaban mi ayuda. Era un ritual que mi abuelo le había dejado escrito con detalles en un cuadernito, y así lo hicimos. Pero esa es otra historia. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.